cambiar Muy esto. buenas tardes a todos, buenos días, bienvenidos a otro programa de Conversando con CISOs. Mi nombre es Edgar Rojas, desde Estados Unidos. Como siempre, nuestro colega Andrés Almanza desde Bogotá. Andrés, buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, no, muy bien. Buenas tardes. Acá estamos desde Bogotá, que está haciendo un poco de frío Como siempre. y sol. Está haciendo estos días frío. Ayer un aguacero terrible, pero muy bien. Muy bien. Y bueno, como siempre, Bueno, acá juiciosos. juiciosos y listos para, Listo para para, conversar. para conversar. Antes de comenzar y con nuestro invitado especial, Enrique Quintino, que nos acompaña desde... ¿Estás en Sao Paulo o en Río? ¿Dónde estás? São Sao Paulo Paulo. capital, sí, Ah, bueno. con un calor bueno acá, un día bonito, sí. Comparte, ¿por qué no? En un momentito nos comparte la pantalla que tenías antes para que todo el mundo Ah, esté sí. preparado. La invitación es para todos, si se dan cuenta, este viernes, en un par de días, tenemos una fiesta fin de año para que entren a la tacticaledge.co y se registren para que reciban el enlace y nos acompañen a las 4 México, 5 Bogotá. Va a estar muy interesante, una horita, lo que nos quieran acompañar para despedir el año entre colegas y todo eso. Bueno, la charla de hoy es un tema muy interesante, que seguimos con el hilo de inteligencia artificial. Ujú. Durante el Conversando con CISOs de diciembre 3, Enrique nos acompañó por parte de SailPoint y nos dio una presentación, esa es SailPoint, y nos dio una presentación muy interesante, Andrés, fue una de las que más me gustó, Sí. acerca de cómo están utilizando inteligencia artificial en el tema de gestión de identidades. Y me gustó mucho, Andrés y Enrique, porque eh, para mí es la primera solución que yo veo que de verdad está utilizando inteligencia artificial y como había dicho anteriormente, que es una solución que podemos ver, oler, tocar con inteligencia artificial. Entonces, de nuevo, esta no es una charla comercial que compren SailPoint, pero vamos a hablar de cómo SailPoint está utilizando esta tecnología, por qué y la necesidad de tener esto ahora. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Enrique, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, sí. No, no hay un voucher de 10% de descuento Black Friday ni nada. Vamos a hablar solamente de inteligencia artificial, un poco del contexto y todo más, de cómo SailPoint está practicando y cómo nosotros vemos el mercado. Excelente. Eh, Enrique, anteriormente nos habías conversado, nos habías dicho que inteligencia artificial alguna vez se confunde con business intelligence. ¿A qué te refieres? ¿Qué es business intelligence y por qué la gente dice que ambos lo confunden? Sí, eso se va de un poco de la historia, de toda la evolución, ¿no? La evolución de la inteligencia artificial, así de- se empezó con la idea de que necesitamos información. Y para tener información necesitamos datos, ¿sí? Y hace un par de años, yo hablo de más de 10 años, no teníamos espacio en los discos duros para guardar tantos datos, entonces solo teníamos como pequeños reports, summaries y cosas más chicas. Entonces empezó una evolución y la evolución fue que nosotros teníamos espacio ahora, ¿sí? Para guardar y juntar todos los datos y hacer los cubos de datos, ¿sí? Y fue la evolución del Business Intelligence. Entonces, para 2005, 2003, 2008, para algunas otras tecnologías, se empezó esta idea de que podemos hacer buscar todos los datos de toda la organización, poner solo en una base de datos, hacer los cubos de datos, estrategias de datos. Ese empezó el business intelligence, o sea, tener datos para sacar reports. O sea, me gustaría saber cuántas personas tienen acceso privilegiado en toda mi organización. Perfecto. Sí, estoy trayendo todos los datos de un montón de tecnología, tengo gigabytes de datos gigantes y ahora puedo sacar un reporte. Entonces se empezó con reportes grandes, ¿sí? Y después se fue a evoluir, la evolución se fue a inteligencia artificial, donde no sabemos más las preguntas. Entonces yo tengo todos los datos, por ejemplo, y así, hablando de IAM,
de gestión de identidad. Yo tengo todos los datos de identidad de su empresa, quién ganó, quién perdió acceso, pero al mismo tiempo yo voy a hacer qué preguntas. Cuando las personas pierden más acceso, cuando las personas ganan más acceso, quién son las personas que dan más acceso. Hay un montón de preguntas que yo puedo hacer, ¿sí? Y esto es Business Intelligence, es hacer preguntas para una gran cantidad de datos. ¿Sí? Okay. Interesante, porque ahí venía, mientras estaba diciendo eso, estaba pensando yo en lo siguiente, pues tenemos esa base de datos gigantesca, como tú dices, ¿no? Que tiene toda esa información. Qué bonito sería que el sistema mismo arrojara información o nos dijera, Andrés, tal persona le acaban de recibir un privilegio o se escaló el privilegio en esta estación o lo que sea, para que no esperen a que nosotros hagamos esas preguntas, que sean más proactivas. Hacia allá vamos, hacia allá estamos ya con AI o inteligencia artificial, o cómo la cosa. Sí, sí, hay cuando ya tenemos, cuando queremos tener respuestas, pero no tenemos las preguntas, es donde llegamos a AI. ¿Sí? AI hay un concepto muy amplio de machine learning, o sea, la máquina va a aprender lo que se pasa. Un reporte de machine learning es un reporte así incomprensible porque encontré cosas. ¿Qué cosas son esas? Son cosas. Entiendo que son cosas que se parecen, cosas que no se parecen, cosas que son raras, cosas que son comunes. Cuando se va a mirar, necesita mirar a una persona que mira y dice, vea, esto que está pasando acá, eso te pasa porque por la razón de Navidad, en Navidad se gana mucho acceso, ¿sí? En Navidad, el regreso de Navidad se pierde mucha contraseña, pero la inteligencia artificial sacó reportes y hay inteligencia para evaluar qué se pasa en el entorno, en los datos, y sacar lo que llamarían de outliers. Outliers, o sea, eso no es común, eso es raro. Si es raro, yo voy a sacar como una información. Yo estoy aprendiendo que esto es raro. Y así podemos hacer también un supervised learning. O sea, yo voy a enseñar a la máquina, esto es raro, se llama Navidad, se pasa 25 de diciembre. Entonces, todas las Navidades, esto no va a decir como un outlier, no va a decir como un destaque, porque ya enseñé que esto es Navidad y ya está bien. Pero si se pasa una Navidad en febrero, no, vea, tengo un destaque nuevamente, se parece con Navidad, pero no es Navidad porque no es la misma cosa que me enseñara, ¿sí? Entonces, non-supervised, supervisor, o sea, yo puedo enseñar, yo puedo dejar la máquina libre y por detrás a todo un montón de tecnologías, lenguajes y cosas así para ver esto. Pero entonces, si entiendo bien, lo que estaríamos diciendo es una de las tareas pues, fundamentales de la inteligencia artificial, como, porque lo entiendo muy aplicado al tema de este ejemplo del uso de control, es facilitar el aprendizaje de esos patrones extraños de comportamiento, de situación. No, sí, yo creo que sí, pero yo no llamaría de aprendizar, pero yo diría poner destaque. Yo diría como, no sabes que no sabes, ¿sí? Entonces la inteligencia artificial está haciendo la evaluación para que vea lo que no sabes. Entonces yo no sé si eso es raro o no es raro, porque yo no tengo la información. Entonces la inteligencia artificial busca la información, te dije, vea, eso es raro, este outlier, ¿sí? Es raro. Y yo como, es raro, no es raro. Porque es que tú mencionas un término que, que me deja en el no sabe que no sabe. Y voy para una... No, es que yo he estudiado como digamos que a mí me ha gustado mucho eso porque eso es una cadena de aprendizajes. Pero dado que tú en el lenguaje que usas, estamos hablando de que a la máquina de inteligencia artificial hay que enseñarle. Entonces yo le enseño basado en lo que yo sé. La inteligencia artificial va a tener el sesgo de rebuscarse dentro de los patrones que yo le enseñé. Entonces, no sabría cómo puedo llegar al no sabe que no sabe cuando exacto, yo no ¿cómo le he sigue enseñado aprendiendo? lo que no sabe. ¿Sí? Sí va a tener que seguir aprendiendo de lo que yo sé. ¿Sí? O sea, suena Sí, extraño lo que estoy diciendo y sí, suena... sí. No, Pero sí es no, el... sí, Porque sí, en la sí. inteligencia artificial... Básicamente la pregunta es, yo tengo como Andrés, yo tengo que estar siempre metido en el asunto para que el AI siga siendo inteligente, o yo lo hago una vez y el AI mismo se auto
en el futuro se autoaprende? ¿Cómo funciona esa cosa? No, es una pregunta que podemos practicar de dos modos. Del modo futuro que no existe, que las universidades están desarrollando, hay una AI que escribe su propio código, hay algunas AIs que tienen una inteligencia para desarrollar inteligencias. Y es una cosa muy interesante porque cuando se practica de inteligencia artificial al nivel futuro, ¿sí? Se practica mucho de filosofía, se practica de mucha psicología, entonces se tiene que entender qué es conocimiento, qué es aprender, qué son las preguntas, propósito, razón, ser. Eso es muy interesante. Oh, Sí, libros y total, más total. libros. Precisamente que tocaste la línea como profunda Oh, de cuando... recomiendo Sí. Kant, la crítica de la razón, es un de los que Ujú. le encanta mucho para empezar, son como 800 páginas de filosofía, muy fácil, pero y no me gusta, sí, porque no me gusta hablar del futuro, porque el futuro para nosotros, sí, no somos y yo creo que algunas de las personas que están escuchando no están trabajando en empresas que están gigantescas y van a ser los desarrolladores o early adopters de tecnologías que van a llegar de las universidades. Nosotros vamos, así yo veo como nosotros vamos a comprar Alexas, nosotros vamos a comprar Siri, o sea, máquinas prácticas. Y estas máquinas prácticas están de acuerdo con que están diciendo, fue hecha para una pregunta, ¿sí? Fue hecha para tener los datos, juntar los datos, poner algunas lógicas y contestar las preguntas. Entonces, no es como yo no sé lo que no sé al punto de que no va a tener una pregunta máster. Siempre hay una pregunta máster, ¿sí? En la inteligencia artificial. Pero cómo llega hasta el resultado, hasta la respuesta, es donde hay inteligencia artificial. Entonces, yo me recuerdo todas las películas de hacker, todas son malas, algunas poquitas son buenas, pero imagina el chavo mirando una pantalla con un montón de datos y dice como, vea, entiendo que todas las veces que sale una llamada de São Paulo hasta Bogotá, están hablando en el CISO con nuestros amigos. Entonces encontré una correlación y la correlación es un outlier, eso se pasa. Entonces, yo como una persona no haría un report para intentar encontrar esta respuesta con esos dos tipos de información, pero una máquina, ¿sí? Que con machine learning, con tecnologías y algoritmos, va a poder visualizar esta y ahí está una cosa, la gran Gran cantidad cantidad. de información para sacar este tipo de respuestas, para sacar estos tipos de información. Entonces, inteligencia artificial también así se considerar que es una máquina de report, pero es una máquina de un report muy grande, de terabytes, floppy bytes de datos para encontrar correlación, encontrar outliers es la palabra más, así, más Sí. tranquila de estar Ujú. para lo que va a encontrar, para decir, vea, esto es raro, esto es interesante, sí, esto debería ser pasar o no debería ser pasar. Okay. La semana pasada que tuvimos a Leo Medina, él nos explicó, porque la pregunta es, bueno, Leo, ¿dónde estamos con el tema de inteligencia artificial? ¿Estamos en qué punto estamos nosotros en eso? Porque siempre pensamos que estamos modernos, ¿no? Somos el mundo moderno. Por ejemplo, ayer vi una película muy buena acerca en Netflix del Madman y el profesor, no sé si han Ah, escuchado, sí. acerca de cómo comenzó el Oxford English Dictionary. Buenísimo. Y hay una parte con un psicólogo, un psiquiatra, y él dice, es que los métodos modernos de psicología, y estamos hablando de 1890 por allá, ¿no? Entonces, para ellos eso es moderno. Para nosotros, en el 2020, en el maldito 2020, estamos hablando acerca de moderno, IA, pero en realidad, ¿a dónde estamos? De nuevo, Leo Medina la semana pasada dijo, si se acuerdan cuando comenzó el Internet y cuando salieron los primeros browsers, Netscape y Mosaic, ahí es donde estamos con inteligencia artificial y eso me sorprendió. O sea, estamos apenas comenzando con esto. Es que Sí. No, sigue. no, no, que yo iba a decir, recordando, yo creo que recordando también lo que dice Edgar, porque estos días estaba leyendo como un poco de eso,
yo creo que hay como dos cosas. Uno, la aplicación real, que yo sí creo que ahí donde está Netscape, Mozilla y todos, Netscape y eso para atrás. Y la aplicación teórica, como bien lo dice Enrique, está en el futuro en las muy avanzado de universidades. las máquinas que generan su propio código, de las máquinas que aprenden solas, porque, por ejemplo, en investigaciones científicas ya hay inteligencia artificial que está pensando en cómo desarrollar emociones humanas, que eso Imagínate. está muy avanzado, ¿sí? Y sobre todo cómo se relacionan esos patrones, lo que quieren simular a través de inteligencia artificial son la sinapsis en el cerebro. Cuando se produce una idea, las ideas se producen a través de sinapsis. Entonces, dos choques de neuronas a lo que se chocan, y eso es lo que quiere llevar a la realidad en el desarrollo de inteligencia artificial. Entonces tú dices, en lo teórico, en el plano escrito de investigación, Ya está está ya. 100, Pero, yo creo que estamos en el 2100. ok, En el plano real estamos en el plano de aplicación, estamos en el Sí. Netscape, perfecto. que sería lo que yo Sí. diría. Y entonces, Sí. Enrique, ¿por qué SailPoint decide enfocarse en esta solución para la solución de identidades? Sí, sí, bueno, solo para complementar de la otra pregunta, yo estoy de acuerdo. Yo creo que estamos en un Mozilla con las, yo no sé cómo se llama, como las chiquitas tarjetas de teléfono que tenían en las manos, o Ah, sea, la tarjeta. solo, son solo juguetes actualmente. O sea, yo no veo que Siri, todos estos son así lo que imaginábamos, lo que queremos de una inteligencia artificial. O sea, las películas se muestran muy bien que queremos como alguna cosa que dicen, ¿dónde encuentro la cosa que más me gustaría en los próximos kilómetros de acá? Y no hay ese tipo de inteligencia, ¿no? Actualmente la inteligencia que tenemos es Amazon diciendo, vea, si compraste una memoria, una cámara, necesito una memoria para su cámara. Y eso como es inteligencia artificial, pero no es donde queríamos Entonces, llegar, ¿sí? yeah, Y SailPoint fue una cuestión muy interesante porque hace unos años, sí, 3, 4 años, nosotros empezamos a ver que para los clientes más antiguos, nosotros tenemos muchos datos con los exacto. clientes más antiguos. Entonces tenemos 10 años de datos, 15 años de datos, ¿no? Tenemos mucha información. La primera así pensamiento fue, vamos a crear una herramienta para mejorar los reports. Entonces SailPoint fue por Los la ruta, reportes. exacto, fue la ruta como necesitamos una herramienta mejor para que se vean los reports. Entonces, lo que salió un report grande, pero más bonito. Y no me sirve al mismo, porque no me sirve, porque no me contesta, no me da información, me da solamente datos. Entonces, al mismo tiempo empezamos la ruta de la inteligencia artificial. ¿Sí? Vemos que existe un producto, si es un producto que se vende en SailPoint que se llama Data Explorer, que es justamente un modo de visualización donde se ve los reportes, se ve los datos de una forma mejor, pero al mismo tiempo vimos que los reportes estaban en una dimensión de identidad, o sea, cuáles son las personas que tienen acceso, por qué tienen acceso, cuándo ganaron, quién aprobó, por qué aprobó, cómo se aprueba, quién es el perfil de las personas que aprueban de tanto. Entonces, ahí se regresa un poco a una cosa que practicamos temprano de decir, vean, ¿cuáles son las preguntas que se contestan? Lo que se contestan las preguntas de identidad. ¿Quién tiene acceso? ¿Por qué tiene acceso? ¿Por qué debería tener acceso? ¿Por qué no tiene este tipo de acceso? ¿Cuáles son los accesos que deberían tener? O sea, con una montaña de datos, con 10 años de datos, visualizar toda la organización y comenzar a decir, vea, no aconsejo que tenga este tipo de acceso a esta persona. Debería sacar este tipo de acceso porque la inteligencia artificial encontró outliers, detectó información, de eso no debería se pasar, debería sacar esta información, debería poner esta información. La organización debería se quedar con este tipo de least privilege, o sea, menos privilegio. Esto fue donde caminamos porque tenemos los datos, pero no tenemos las respuestas que necesitamos. Para eso que necesitamos una inteligencia artificial. Entonces fue donde empezamos. ¿Sí? Entonces llevan 3 años, 4 años utilizando inteligencia artificial para desarrollar esta solución. Sí, sí. Sí, empezamos con una solución. Eso está una historia de la cocina.
¿sí? Que cuando SailPoint empezó con esto, empezó a pedido de clientes grandes que vieron la dificultad de tener informaciones, ¿sí? Y nosotros hicimos la propuesta. Vean, se pone un cluster Hadoop, se pone la herramienta A, B, C, D, X, 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 y los grandes bancos americanos dijeron, vea, yo no tengo infraestructura suficiente para manejar esto. Entonces se vio la primera dificultad de la inteligencia artificial. A nadie estaba listo para crear toda la infraestructura y tener todo el conocimiento para empezar un programa de inteligencia artificial. Ok, paremos ahí un momentito porque dijiste algo muy clave. Inteligencia artificial no funciona si no tiene una base de conocimiento. También, sí. Sí. Necesita información. No, igual coincide con lo que hablamos la vez pasada. ¿Te acuerdas que él también mencionaba, y digamos que todas las conversaciones de IA es los datos y esas fuentes ricas, pues si tú tienes muchos, ok. Y aquí hay un ejemplo clarísimo de que para manejar pues, 15 años de almacenamiento de información, no cuántas personas vas a necesitar. Una batería entera, entonces preferible llevarlo. Sin embargo, también puede existir, como lo decía, se me olvida el nombre del miércoles pasado. Leo, como lo decía Leo, también puede hacerse con muestras pequeñas. El tema de las muestras pequeñas es que te da entonces va a tener, Okay. va a tener que requerir más inteligencia para poder, porque por ejemplo, yo supongo que aquí viene mi pregunta, lo que están trabajando más es en ser descriptivos, prescriptivos, si uno quisiera decir, dentro de las categorías de IA, y ustedes ya alcanzan a ser un poco más anticipativos para poder hacer más predicción, o todavía no han llegado a ese punto. Llegamos a la predicción, pero actualmente el punto del producto está en la predicción, necesita ser evaluada por una persona. Okay. Sí. Entonces, no, y ahí está por qué nosotros consideramos que inteligencia artificial es un niño y no podemos confiar en el niño. Es un niño muy experto, pero aún es un niño. Entonces, muchas de esa es una pregunta así diaria cuando practicamos de esto con los clientes, es por qué, ya que tiene la inteligencia, no lo hace automático. Bueno, yo no hago porque yo no tengo tanta confianza en todas las cosas que yo voy a decir que son verdad. Entonces yo necesito un poco de un humano para que se evalúe eso. Entonces yo quiero mejorar su experiencia, ¿sí? Yo quiero ayudar, pero yo no quiero tomar el lugar, tomar la posición de una persona al final, ¿sí? Entonces yo hago 100 recomendaciones. Si yo las 100 están correctas, mejor cosa del mundo, pero si 2 no están correctas, yo puedo causar un daño en la empresa y yo no quiero hacer esto. Exacto. Entonces es el punto que llegamos, ¿sí? Al final, por ejemplo, hay una película, hay un libro que habla de una inteligencia artificial de Amazon que compra lo que quieres antes que sepa lo que quiere. Entonces, yo imagino que nosotros no queremos hacer esto porque a veces puede mirar una cosa y decir como, vea, esta persona es un outlier, no debería tener este acceso nunca, nunca, nunca. No, pero que se pasa es que esta persona es un especial, es un experto, es una excepción. Las excepciones sí que existen y la inteligencia artificial necesita ser entrenada, necesita de más inteligencia para encontrarlos y SailPoint al menos actualmente no creemos que llegamos al punto de que podemos dejarla ser sola en su entorno y hacer lo que quiera en sus best practices, porque no siempre vamos a encontrar las best practices de verdad. Entonces la pregunta, SailPoint está enfocado en seguir desarrollando esta tecnología, ¿correcto? Sí. Hay otras empresas como SailPoint, sin nombrar nombres, pero que también están viendo utilizar esta tecnología, esta solución de inteligencia artificial. Sí, yo creo en 2 puntos, la verdad. Y yo creo esto en una cuestión no solo de la competencia de SailPoint,
pero de las tecnologías que trabajan tanto con seguridad, con las tecnologías que trabajan con una gran cantidad de datos, ¿sí? Entonces, esa gran cantidad de datos necesita una máquina para que nosotros hacemos el trabajo de las personas sea más productivo, ¿sí? Y sea más correcto, sea más, con más informaciones que necesitan. Entonces, nosotros estamos en este tópico hace 3 años. Ok. Entonces, es poco, pero para inteligencia artificial es un montón. La competencia y algunos players, vemos ellos llegando ahora en 6 meses. Entonces, aún van a encontrar todas las dificultades. La dificultad de infraestructura y tecnología. No es una tecnología, no es un Windows, vamos a llamar así. Entonces, es una cosa más, una distribución más difícil de Linux, que tiene que conocer mucho, necesita una infraestructura, necesita expertos, necesita saber mantener, desarrollar y conocer. Como practicábamos más temprano, la persona que hace inteligencia artificial no es exactamente un desarrollador, es un data scientist. O sea, es una persona diferente, que tiene retos diferentes, que trabaja diferente. Entonces, yo veo que todas estas personas necesitan de este expertise, crear estos departamentos, crear ¿cómo diría? Una comunidad acerca de sí para que empiece un proyecto en serio y no solamente las cosas de facultad, de universidad, que muchas veces son interesantes, pero no se salen como un producto porque no tienen una finalidad de producto. ¿Sí? Ok. ¿Cómo ha visto la aceptación de parte de la comunidad de los clientes? Digamos, con los que comenzaron. ¿Cómo los clientes han participado en este transcurso, en el desarrollo de esta solución de IA? Bueno, fueron buenas charlas, y una de las charlas más interesantes que yo participé con uno de los clientes, que fue el beta tester de todo el producto y sigue hasta hoy, fue: necesitamos más datos. Entonces, se sale, y es muy interesante, porque al final nosotros estamos haciendo recomendaciones de acceso, recomendaciones para sacar el acceso, darles acceso, recomendaciones, cosas raras, outliers, y al final nos dijeron: vea, no me gusta actualmente el modo que las tecnologías, eso es como, no identidad, pero las tecnologías de inteligencia artificial en general, no me gusta cuando las tecnologías no tienen muchos datos. Yo me gustaría que tuviera datos de un router, de un firewall, de la internet, de una base de datos, de un montón de informaciones para sacar una información, un outlier, un resultado, una respuesta más rica, con más información. Claro. Entonces estamos, por ejemplo, en contacto con empresas que hacen 100, estamos en contacto Eso iba a con preguntar. exacto, con routers, estamos en contacto con empresas que hacen antivirus, ¿sí? Y otras empresas, para ver cómo se crea más datos, cómo se trae más datos para que se tenga mejores respuestas. Pero Y datos eso, enfocados en identidad o todos los datos. Exacto, también exactamente, eso es lo que iba a decir, porque datos por datos no creo, yo creo que datos enfocados a la identidad, bueno, ahí sí. Y, y eso es la gran pregunta. Y yo no tengo la respuesta Exacto. porque Sí, nosotros... Sí, porque no sabemos exactamente qué datos, es todo nuevo. Entonces, es, al principio es lo mismo, es agarremos todo y luego vemos y aprendemos. Sí, sí, Me imagino. y eso que estoy practicando es una cosa un poco de cocina, ¿no? Es una cosa que Ajá. estamos practicando con los data scientists, con los chavos de producto, en las comunidades abiertas de inteligencia artificial, de decir: vea, y si me trajera todos los datos de esto, y yo quiero más esto, yo quiero menos esto, yo quiero más información acá, menos información, y qué Okay. protocolo, y cómo, y con la cantidad de veces que vamos a hacer la troca de información, y todo esto está así. Si cocinando un gran parrilla de datos, ¿sí? Y así saliendo un poco de SEO Point, pero se va a mirar Facebook, se va a mirar Google, se va a mirar los grandes empresas de tecnología, su más gran asset, su más gran cosa, el dato.
Exacto. Entonces, así, SEOPoint no está, no puedo decir que es que sí o que no, pero SEOPoint Claro. podría hablar con Google y decir, Google, me dé los datos de identidad de una persona, pero por lo que hace fuera de la empresa. Me gustaría de saber, me gustaría de saber, por No. ejemplo, si ha Andrés, comprado libros de hacker. ahí, ahí, ahí Para yo comenzamos. sacar. Ahí comienzan las alarmas de No. privacidad. Oh, claro. O sea, pues, digamos que íbamos, de hecho creo que ese es No, el punto obligado que hay que conversar, porque pues sí, listo, sí. muy chévere que estamos hablando de la identidad, pero hasta qué punto esto puede que no, más allá de que te conectes con Google o no, puede que no raye en afectar la privacidad de, Sí, o sea, porque, porque que sea una empresa que contrate los servicios de SailPoint no significa que la persona pierda su derecho a la privacidad, Sí, no los correcto. pierde No, muy ni importante. porque exacto. ni por ¿Cómo, nada del mundo. O sea, cómo manejan eso, Enrique? ¿Tú exacto. sabes? SEOPoint, esto fue por una charla por Enrique, no por Sí, sí. SEOPoint, pero No, no, SEOPoint no, obvio. no maneja ninguna fuente, no hace ningún cambio de información con ninguna persona fuera de la propia empresa. O sea, todos los datos de la empresa pertenecen a la empresa, Ujú. ¿sí? Y SEOPoint no tiene, vamos a decir, la llave para cambiar esta información con otra empresa Okay, y tampoco, y nosotros firmamos en un contrato que las informaciones de la empresa van a ser mantenidas por la empresa. okay. Porque como practiqué un poco más temprano de que la dificultad de hacer empezar un proyecto de BI, un proyecto de inteligencia artificial por la cantidad de hardware, la cantidad de expertise, nosotros pusimos la inteligencia en la nube. Y ahí está un ¿No? problema de privacidad. Pero que nosotros hicimos fue, cuando firmamos el contrato y pusimos una llave en el contrato, una llave digital, para que los datos que estén en la nube sean criptografados para el cliente solamente poder accesar. O sea, Okay. es la nube, pero la nube para solamente ustedes. Nosotros no vamos a hacer el Nube cambio de esa información híbrida. con nadie. La información adicional que yo practiqué son informaciones que nosotros vamos a recibir del 100 de la empresa, nosotros vamos a Eso, recibir del directivo O de sea, la la empresa. información que ustedes estén colectando, eso es lo que nosotros agarramos y nada Exacto, más. Y exacto. trabajamos sobre esa información. Ok. Sí, 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 sí. Pero ujú. yo solo pensé un poco forward, ¿no? Así un No, poco no, del entiendo, futuro. entiendo. No, no, Porque claro, A lo que se porque, puede, porque tiene todo sentido, porque eso es parte, claro, parte de, y a eso iba mi próxima pregunta, porque eso es parte del entorno de lo que tiene que ser el programa de identidad, ¿no? Porque no solamente es Andrés en el CISOS Club, pero Andrés fuera del CISOS Club, cómo funciona. Y todo eso es un entorno. ¿Cuántas veces Andrés se conecta remotamente al dominio de CISOS Club y de dónde está conectando? Todo eso es supremamente sí. importante. Enrique, entonces, ¿por qué SailPoint se vio, digamos, no forzada, pero muy interesada en utilizar esta solución de EA o IA para ofrecer esas soluciones al cliente? Exactamente, ¿qué es lo que qué es lo que SailPoint le está ofreciendo al cliente en el tema de administración de programa de identidades? Bueno, eso, el reto fue que SEOPoint es una empresa que hace automatización y auditorías, o sea, un poco de dos lados. Y automatización es la cuestión de sacar tiempo, de dar tiempo a las personas a hacer lo importante y lo demás sea automático. Pero auditoría, no, al revés. Yo quiero sacar su tiempo ujú, para que revea los controles, revea el entorno. Y nosotros la primera cosa que vimos fue, eso se toma mucho tiempo. Eso se toma mucho tiempo porque, por ejemplo, vamos a hacer un SOX, ¿no? Vamos a Ujú. hacer un Cyber tiene que revisar todo el entorno de finanzas de una empresa media, o sea, 1,000, 2,000 empleados, va a salir como 50,000 accesos. Para revisar 50,000 accesos es un fastidio, no es una cosa fácil y si las personas lo hacen mal o si hacen mal, no se hacen mal, se hacen bien, toma mucho tiempo. Y las personas, bueno, ¿cómo reducir eso? Y la respuesta fue consejos, inteligencia artificial para darles consejos. ¿Sí? Mm,
cuando empezamos a dar consejos, decir como, vean, no necesitan mirar estos, porque estos yo creo que están bien. Y si yo creo que están bien, yo creo que están bien mismo. O sea, puede tener alguna cosa, pero yo creo que el riesgo es muy bajo. Pero mira estos yo no creo que están bien. Entonces, este debería ser Ok. revisarlo y sacarlos más rápidamente. Entonces, nosotros tenemos así como algunas métricas, algunos datos de clientes que están diciendo que 80% de tiempo menos para una certificación, para una parte de auditoría. Porque la persona va a tener como mitad, puede decir sí sin problemas. Ok, entonces dice sí sin problemas. Esta otro 10-20%, míralo con cuidado. Ok, entonces voy a mirar con cuidado, decir no, decir sí. Y este es así 30%, son los que yo no sé, porque están en el medio de mi consejo de sí, consejo de no, consejo Okay. de saca o no. Entonces, este fue el reto que SEO Point buscó resolver. Okay. Después de esto, nosotros miramos y decimos, vea, si ya damos consejo, si saca o se deja, ¿por qué no hacemos esto antes? Ujú. Entonces, en gestión de identidad hay mucho el concepto de RBAC, Role Based Account Provisioning, Yep. y eso es un sueño para las empresas, porque eso es muy difícil. Es difícil de criar, es difícil de mantener. Mm. Y ya que yo hago los consejos, yo puedo dar consejos de cómo crear un RBAC. Vea, yo encontré este grupo de personas que se parecen, ¿qué tal crear un rol para acá? Y yo mantengo esto. Yo veo que este grupo de personas ahora tienen acceso a más, tienen acceso a menos, necesita más, necesita menos. Entonces yo también voy a mantener este role based. O sea, cuando se va a hacer una certificación, ya tienen los roles listos, o sea, menos ítems, porque los ítems que están en los roles no se certifican individualmente, se certifican como un role. Y los ítems sueltos son menos y yo voy a dar consejos que debería mantenerlos o sacarlos. O sea, 80% menos de tiempo haciendo las partes de auditoría para una empresa. Y eso se quedó muy importante para las empresas de finanzas, para las empresas que nosotros tenemos contacto hoy. Excelente, excelente. O sea, ya vemos una solución IA que se está utilizando. Como te digo, a mí me causó mucha sorpresa durante la charla tuya porque yo no sabía. O sea, habíamos escuchado, ¿no? Con Germán de Z Group, Z Group que llama Z Tech, eh, Zetec. Z Tech, nos hablaba acerca de el SOC Next El Generation, lo que siguiente. sea, y utilizaba todo eso y analizaba. Pero aquí sí estamos viendo una solución que está implementada y está funcionando. De nuevo, podemos ir a verlo. Para un cliente nuevo, digamos, yo estoy interesado, Andrés y yo estamos interesados. eh, ¿Cuánto tiempo toma para esa solución para conocer nuestro entorno y comenzar a darnos esa información? Porque eso también es un tema muy importante. Sí, yo veo así, yo veo que es una cuestión de día, lo que no es una cuestión tan larga de empezar a dar consejos. Pero lo que se pasa es que los consejos no van a ser tan buenos Okay. hasta como de 3, 6 meses, ¿sí? Entonces, lo que vi en algunos clientes son que los nuevos clientes empezamos a dar algunos consejos, sí, pero empezamos como 10-20% de confianza. Okay. Después, como vamos más teniendo más información del entorno y cómo el entorno funciona y todo eso, empezamos también a dar más consejos mejores. ¿Sí? La inteligencia artificial es como un buen vino, ¿sí? Se mejora cuanto más tiempo Ujú. se queda conociendo el entorno. Y yo creo que una de las cosas que me encanta de la solución, de cómo hicimos la solución en la nube, es que nosotros estamos desarrollando más algoritmos, más preguntas, vamos a decir así, para los datos que tenemos y vamos a tener más respuestas y vamos a tener más funcionalidad con la misma cantidad de datos. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hacer una sugerencia de roles, podemos hacer una sugerencia de roles como el entorno está hoy, pero solo vamos a hacer una sugerencia de cambio aún cuando el entorno cambia, ¿no? Claro. Entonces necesitan Claro. estar mirando, decir, vea, este cambio está bueno, este cambio está malo y así adelante. Pero imagino que O sea, ya vienen, el producto ya viene con un patrón, digamos, específico para el tipo de industria a la cual yo pertenezco. Si soy un banco,
entonces ya deben ir con alguna idea de, mire, usualmente las empresas de su tamaño, en esta región, en esta vertical, ustedes tienen que ver esto, esto y esto y esto, y entonces ya comienza a funcionar desde el primer día, pero sí tiene que esperar algunos ajustes para ser más específico. La verdad es que no, porque nosotros fuimos, hay dos rutas que se puede ir con inteligencia artificial, que se llama el machine learning, ¿sí? La descubierta por máquina, y el machine learning hay dos rutas, una ruta que se llama la ruta de la descubierta supervisionada y la descubierta no supervisionada. La supervisionada, cuando vamos a hacer esto, entonces finanzas, no te olvides de mirar esto, cuando esto se pasa igual a esto, cuando esto se pasa igual a esto, ya damos un modelo un poco más duro, ¿sí? Y la máquina ya tiene un poco del modelo. Y no supervisionada es como, vea, estos son los datos, ¿qué pueden decir? Esto es lo que SailPoint se proponió ofertar, porque tenemos finanzas, sí, pero tenemos también mucho de salud, también tenemos muchas aseguradoras, también tenemos muchas tiendas. Entonces, no queremos hacer una solución solamente para los grandes bancos, queremos hacer una solución también para las tiendas un poco más chicas, ¿sí? Más chicas. Siempre me recuerdo que hay tiendas más grandes que bancos en Latinoamérica, pero fue lo que proponemos a desarrollar. Inicialmente pensamos como, vamos a hacer esto solo para los bancos, que solo ellos van a tener dinero para comprar, pero al final no, desarrollamos así con una condición más amplia para atender todas las verticales. Mira que aquí Santiago Pulgar tiene una pregunta muy interesante. Y ahí dice, entiendo que SailPoint es la parte tecnológica. Entonces la pregunta de él es, ¿qué sucede con la parte del proceso? Que es perfilamiento más JLM. Entiendo que es la parte medular de la gestión de identidades. ¿Cómo lo realiza o cuál es la estrategia de SailPoint? ¿Tiempo de implementación y estabilización? Ahí hay como tres preguntas. Sí. Y primero, ¿qué es JLM? No entiendo. Yo también me quedé. Joiner, Lever, Mover. Altas, bajas, movimentación. Ok. Vea, yo tengo mi gestión de identidad en la punta de la lengua. Pero... Sí, no, se nota, yo también quedé JLM. Ok, listo. Entonces eso es muy importante porque eso es exactamente lo de identidad, lo que estamos hablando en este momento, que tú dices, esta gente está aquí, creció, aumentó. Sí, exacto, pero que yo me imagino que esa es lo de los movimientos. Ya, ¿sí? Exacto. Entonces, dale, ¿cuál es el...? Sí. Bueno, tiene que pensar en SailPoint de dos modos, ¿sí? La herramienta que tenemos hoy es una herramienta de gestión de identidad, ¿sí? La herramienta de gestión de identidad hace todo que gestión de identidad debería hacerlo, como HTML, Joiner, Mover, Lever, alta, baja movimentación. Este tipo de trabajo es un tipo de trabajo que ya tiene una disciplina establecida, conocimientos, ya tiene un montón de procesos. Sí, no es una cuestión, no vamos a poner inteligencia artificial para hacer esto. Porque, por ejemplo, cuando una empresa ingresa en su empresa, cuando una persona va a ingresar en su empresa, ¿qué pasa? No, aquí mi recursos humanos me dije que la persona tiene que ganar una tarjeta, ganar una computadora, un correo, gana esto, necesita enviar un correo para el gestor, necesita empezar un entrenamiento, ya existe un proceso. Y inteligencia artificial en proceso, la verdad es que nunca escuché alguna cosa muy interesante. Así, la única cosa interesante que escuché en inteligencia artificial en proceso son para aprendizaje, ¿sí? Entonces la inteligencia artificial evalúa si la persona entendió, si la persona está con conocimiento suficiente o cosas así. Pero para procesos de recursos humanos, que serían el Lever también, o sea, cuando una persona sale de la empresa, ¿qué haces? No, deshabilita la cuenta, después de 15 días se mueve la cuenta para otra OU y después de esto se envía un correo para legal, para el team de abogados, para decir, vea, guarda a estas personas porque al final se puede pedir alguna cosa legal, lo que sea. Pero entonces, cuando ahí viene un complemento, entonces una empresa necesita un grado de madurez alta para tener SailPoint.
si cuenta con perfilamiento y JLM. Ahí está el punto principal que nosotros hacemos con SEOPoint. Ya tenemos el conocimiento de los procesos JML, alta, baja y movimentación. Ya es un estándar de mercado y las empresas siempre dicen que tienen muchos cambios en su empresa, pero no, son muy parecidas. Hay como 5, 8 diferentes tipos de alta, 5 o 8 tipos diferentes de bajas, 2 tipos de movimentación, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos el conocimiento y al clic de un botón se dice, vea, las altas de mi empresa son así, las bajas de mi empresa son así, las movimentaciones de mi empresa son así. Entonces no necesita el conocimiento, ¿sí? Para hacer esto. La cuestión de perfilamiento, nosotros vamos a seguir 2 líneas, que el perfilamiento es el back, escoger los roles, escoger lo que serían los privilegios y cosas así. Nosotros vamos a seguir la línea que cuando una empresa que no tiene conocimiento, no tiene tradición, nosotros vamos a empezar con la idea del kit básico. Y el kit básico es lo que él ¿qué necesita para empezar? No, mi empresa en general es un correo y una cuenta de red, lo demás no sabemos, ¿sí? No sabemos. Entonces vamos a crear un kit básico. La herramienta le permite hacer también pedir permisos adicionales. Entonces no es un problema. Yo empiezo solo con 2 permisos, pero yo necesito más 50. Yo voy en la herramienta, más 50 permisos, automático, ¿sí? Entonces muy, muy ágil. Y después de eso, llegamos con inteligencia artificial, ¿no? Porque ahora tenemos una visión de su entorno. Nosotros bajamos todos los datos de todas las aplicaciones, todos los permisos, todas las cuentas, todo, e empezamos a poner la inteligencia artificial para evaluar el entorno y decir, vea, cajero de Bogotá tiene acceso a sistema 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a crear un perfil para este tipo de cajero Bogotá. Sí, vamos. Perfecto. Yo percibí que las personas de la oficina de Chile, Santiago, tienen 2 tipos de perfil, piso 1 y piso 2. Vamos a crear un Santiago piso 1, Santiago piso 2, con la inteligencia artificial, mirando todo el entorno, trayendo este tipo de información. Entonces, yo veo que un proyecto de identidad así, sin inteligencia artificial, nosotros en SEOPoint tenemos como una métrica 6 semanas para una implementación. Wow. ¿Pero qué va a salir? Sí. Sí, la tecnología avanzó, tenemos así, lo más rápido que ya hacemos una implementación en Estados Unidos fue 7 días, ¿sí? Entonces se firmó, empezó el lunes, el viernes ya terminamos el proyecto, pero fue un proyecto raro, ¿ok? Raro. Fue un proyecto raro. Y así, de Brasil, nosotros tenemos costumbre de alcanzar 4 meses de proyecto. ¿Por qué? Porque hay kickoff, toda la documentación, deployment, post-deployment, pero la fase de desarrollo son 6 semanas. Sí, Wow. porque nosotros ya tenemos 6 semanas. 6. Nosotros ya tenemos el conocimiento para decir, vea, yo quiero habilitar altas. Listo, alta va a ganar esto, que es un kit básico. Listo. Yo quiero habilitar salidas bajas. Pum, habilitado bajas, la persona va a perder la cuenta, esto, perfecto. Yo quiero habilitar la movimentación, perfecto. Y la movimentación es una cosa que inteligencia artificial gusta mucho, ¿sí? Una persona que se cambia, es un gerente, gana más privilegios, pero aún mantiene los privilegios que tenía de su cargo abajo. La inteligencia artificial se enamorado de ese tipo de datos, que vea, se salió del perfil, vea, saque ese permiso, saca. Entonces la solución de SEOPoint en ese momento envía esa clase de mensajes de, hey, warning, o te envía el mensaje rojito, mire, póngale cuidado a esto que sucedió, o todavía no está. Sí. Cuando estamos en el básico, ¿sí? Como estamos en las 6 semanas que queremos al máximo poner su empresa en empezar. Si la empresa no tenemos nada hoy, bueno, la primera cosa que digo es, hable con sus recursos humanos, vea si tienen procesos, ¿sí? Diga que va a hacer un proyecto de gestión de identidad, haga con los dueños de la aplicación, diga que va a hacer un proyecto de gestión de identidad, porque es muy importante que estas personas tengan el conocimiento y estén on board, porque los proyectos de identidad que fallan por causa de que es cuestión política. ¿Sí?
Entonces falla porque recursos humanos no quieren dar los datos de las personas, los dueños de las aplicaciones dicen, no, para mi aplicación no, entonces esto se empieza a fallar con los proyectos de gestión. Si esto todo está bueno, que fue el caso de una semana, ya empezamos el proyecto ya con todas las cuentas, toda la arquitectura, toda la infraestructura, todos los procesos de recursos humanos, ¡puf! Una semana. Y entonces, con el proceso de esto, nosotros vamos a evoluir, ser ágiles. Entonces, Ok, ahí está. interesante. Dale, Andrés, ¿tú tienes una pregunta? Es que O? iba a preguntar eso, ¿qué puede, o sea, en estos términos, cómo puede fallar? Porque tú lo acabas de decir, pero me gustaría de pronto hacer un poco más también para hablar de las partes, el lado oscuro de todo esto. ¿Cuál es el lado oscuro de todo esto? ¿Sí? Bueno, porque tienen que De, tenerlo, o sea, como ¿De qué parte del tema pues del tema más que todo de la gestión de identidad, utilizando todo este tipo de herramientas, por ejemplo, en el caso de ustedes, como, ¿cuáles han sido sus experiencias del lado oscuro? ¿En qué les ha ido mal? Que pudieran Oh, decir. ¿dónde han aprendido? Bueno, tenemos más de una hora. Entonces Bueno, dijimos haber comenzado por ahí. Ay, por ahí. cada proyecto es una pelea, ¿no? Cada proyecto es una pelea. Y cuando estamos hablando con estos proyectos y cuando estamos haciendo estas peleas, la parte más importante es que un proyecto de gestión de identidad no es un proyecto de informáticos, ¿sí? El proyecto de identidad es un proyecto de la empresa y SEO Point así, yo hice más proyectos que fueron pagos por abogados, auditorías, controls Mm, y recursos humanos No, que proyectos con informáticos. oh, Porque al seguridad o networking. final, no, Ok, ¿sí? interesante. Así, sí, y eso que se pasa, porque el departamento de gestión de identidad muchas veces está más cercano del departamento de data protection y auditoría que seguridad. Entonces, así, disculpa a Interesante. todos de seguridad, pero yo no soy un hacker, yo no soy una persona con una expertise en informáticos tan grandes, pero mi expertise es en procesos, auditorías y ese tipo de cosas. Entonces, yo soy informático por naturaleza, pero siempre que yo voy a practicar, yo no me gusta preguntar como, su conector de SAP que se va a hacer hablar con JKO 3 o 3.1. No, esto es un detalle técnico que en el proyecto te toma 30 segundos. Pero en un proyecto de verdad que se toma mucho tiempo es hablar con recursos humanos y decir, vea, ¿cómo una persona ingresa en la empresa? No, ingresa en la empresa cuando pusimos la persona en la base de datos de recursos humanos. Perfecto, empezamos su proyecto, todo listo. Y dije, no, el proyecto falló porque las personas están siendo contratadas y no tienen su cuenta creada, no tienen joiner, no está, ¿cómo no? ¿Cómo no? Está todo bien, el sistema está bien. Ahí vamos a mirar, en recursos humanos se tarda como 15 días para sacar de la base de datos de reclutamiento, de contratación, hasta la base de empleados. Ah, Entonces hay no, 15 días que se entiende el es decir, proceso mejor, claro. Ok. claro. vea, entonces nosotros deberíamos tener reclutamiento como la base de nuevos empleados y no la base de recursos humanos, porque la empresa, eso falló un proyecto así como Ah, ok. falló, ¿no? Si Claro. tomó más de un mes de Pero son las desarrollo. lecciones aprendidas, o sea, ya saben qué Exacto, preguntas, como tú dices, como el BI o el Business Intelligence, tienen toda la información, pero si no saben cuáles preguntas hacer, exacto. hasta ahí quedaron. Una pregunta aquí de Santiago de nuevo, ¿la puedes hacer? Sí, Santiago pregunta, una pregunta, ¿quién gestiona la identidad de los que controlan las identidades de la empresa? O sea, aquí dice la gente con privilegios, o sea, los que gestionan la gente con privilegios. ¿Cómo ayuda la IA en este punto importante? Aquí me imagino que debe estar hablando de quién gestiona los administradores. Ujú, sí, ¿Sí? Bueno, ¿Sí? gestión Tomando de en cuenta empleados identidad, descontentos y cosas como esas. gestión de identidad, una gestión de identidad perfecta es cuando el negocio gestiona la identidad. Sí. Porque esto es mi máxima, es la identidad, es cuando nosotros damos al negocio para decir, vea, esta persona
está descontente o no está descontente. Entonces, yo siempre digo, yo, Enrique, no sé nada del negocio, no veo si están comprando otra empresa, yo no sé si un gerente salió así como enfadado de una junta y va a hacer tontería. Tú, el dueño del sistema, ¿no? Yo creo que el dueño del sistema en general, sabes. Entonces, el dueño del sistema tiene una herramienta en gestión de identidad para decir, vea, este empleado está saliendo de una junta descontente y yo tengo que desligarlo, yo tengo que darte baja. Y si puede ingresar, yo da de baja. ¿Tá? Da de baja que esta persona está descontente, va a hacer daños. La inteligencia artificial, y ahí está la cuestión que estábamos hablando de más datos. La inteligencia artificial, y así, hay un montón de cuestiones en esto, pero nosotros, por ejemplo, en el futuro, teniendo una información así como de un empleado, mirando dónde está viendo la internet, mirando dónde está teniendo acceso, mirando, no sé, eso es muy amplio, no quiere decir que sea la verdad, pero para que todos entiendan, yo veo que una persona está buscando vagas en LinkedIn, yo puedo hacer un workflow, ver esto, punto de gestión de identidad y sacar los privilegios de esta persona diciendo, vean, no estoy más seguro que esta persona debería seguir siendo un administrador. Ok, Ah, ok. Podría, Interesante. sí podría, ¿sí? Yo no estoy seguro que este es el futuro de SailPoint, porque SailPoint le gusta mucho dejar la decisión con el dueño del negocio, ¿sí? Yo creo que ojalá 100 haga una cosa más interesante con esto, ¿sí? 100 pregunta SailPoint, SailPoint, esta persona es privilegiada, se puede decir, sí, es privilegiado. Entonces, la SailPoint preguntaría a su jefe, vea, yo creo que esta persona tiene un riesgo porque yo veo que su comportamiento, o no sé, alguna cosa, Interesante. quiere sacar los privilegios que son más altos, importantes o cosas así, porque nosotros tenemos este control, pero el negocio Toma la que decisión. controla la gestión. Sí, Ok. siempre, siempre. Entonces, Yo siempre digo, entonces esa era la pregunta que yo iba a hacer antes que se nos acabe el tiempo aquí, que ya nos quedan 2 minutos. Esa es la visión que tú tienes en un futuro, que SailPoint vaya en esa dirección con IA, que sea que pueda dar esa clase de información para que el negocio tome las decisiones correctas. pues sí, la información, sí, y que tenga más información de más fuentes de datos para darles este tipo de decisión. La personalidad. Pero, Ok. sí, pero al final, y yo siempre tengo mucho cuidado y decir que yo no estoy seguro que SailPoint va a hacer este tipo de implementación, Ok. porque nosotros trabajamos en SailPoint, estamos mucho trabajar con el concepto de línea, de pista, de pista de carretera. SailPoint tiene una pista que es gestión de identidad. Si esta pista es de gestión de identidad, seguimos con esta pista, pero algunas veces esta pista va a se parecer con una pista de 100 nueva y algunas otras tecnologías que hacen monitoreo de comportamiento y SailPoint solamente va, por ejemplo, a ayudar diciendo es privilegiada porque veo que el perfil está muy raro, hay riesgo muy grande, y la inteligencia artificial evaluando el riesgo, evaluando la identidad, pero, pero eso es solo una opinión, sí, en Ok. verdad. No, excelente. Andrés, creo que de nuevo, muy interesante la charla, viendo cómo una empresa como SailPoint está utilizando esta tecnología. Y bueno, de nuevo, ya está. ¿Hace cuánto está esa tecnología de SailPoint? ¿Ya llevan 3 años, dijiste? 3 años, 3 años ya con una cantidad grande de clientes, eso es importante, sí, una tecnología que no tiene clientes, no se prueba en el mercado, o sea, es una... Y en nube, sí, esto que me Bien. encanta más, en nube, porque se puede empezar así una empresa que no tiene ni un data center, no tiene ni un database admin ni nada, porque nosotros vamos a mantener también toda la infraestructura y eso es importante cuando se habla de Excelente. inteligencia artificial y las tecnologías. Excelente. Bueno, Enrique, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. sí. Gracias y por no compartir o nos va a mostrar lo que te espera ahora en el almuerzo. El, que mientras Enrique Ahora nos comparte su
lo que está haciendo en el background allá. Ay, hijo de madre. Vea eso. Aquí A todos, sí, están llamando acá. Gracias. Gracias a todos. La invitación el viernes, acuérdense, 18, entren a tacticaledge.co, regístrense y acompáñenos un ratito el viernes, 4 de México, 5 de Bogotá, 7 de Santiago, Buenos Aires, una fiesta virtual. Ahí conversamos, compartimos unos vinitos, una cervecita virtual, escuchamos musiquita y despedimos el año juntos. Así que bendiciones a todos, muchas gracias por acompañarnos. Y Enrique, una vez más, muchas gracias y feliz año. Hasta luego.